hay que tener suerte en el camino, pero la suerte tiene que venir acompañada de todo lo que cuento y digo con el refranero español. El sentido común es el menor de los sentidos. Un emprendedor que tenga sentido común para mí es clave. Al que el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Me gusta ser contrarian totalmente. Donde no pone el foco la gente creo que es donde están las mayores oportunidades y creo que es donde encima puedes hacer un picking de súper buenas valoraciones. Ahora llegan muchas cosas de IA, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras valoraciones súper altas, sobrevaloradas, problemas para entrar, encima tienes que dar las gracias por meter tu dinero. He montado una empresa de alcoholes con un amigo que se dedica a ello y todo el mundo ahora está tomando zumos verdes. Hoy va a estar con nosotros Hugo Arévalo, amigo cercano de Samaipata y co-founder de Auro y de The Power MBA. Hugo es uno de los business angels más activos del panorama español y una persona muy interesante para debatir temas de inversión y emprendimiento. Y este es el podcast de Samaipata. Hugo, bienvenido al cuarto episodio del podcast de Samaipata. Muchas gracias, Luis. Hoy queríamos hablar un poco de tu experiencia tanto como emprendedor como inversor. Y empezando un poco por tus inicios cuando fundaste una empresa de asesoramiento para financiamiento público para emprendedores, hasta tus andanzas como emprendedor en 2017 con Auro y con The Power MBA. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Estoy muy contento, especialmente contento, porque bueno, tenemos relación desde hace muchísimos años y encima con Samaipata y encima, bueno, pues con José, pues casi 15 años, ¿no? Desde que José montó la nevera roja, entonces especialmente me hace mucha ilusión poder estar aquí. Bueno, mis inicios no fueron como emprendedor, fueron en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí estuve 4 años trabajando para un fondo y ahí la verdad es que sobre todo lo que aprendí es a trabajar, ¿vale? Aprendí a que aquí no regalan nada y hubo una vez, me acuerdo que bueno, pues estaba saliendo tarde de currar allí y le pregunté a mi jefe si podía salir un pelín antes y tal. Y me dijo que no. Y me dijo que como yo hay más de millones de personas y mejor que yo muchas más de decenas de millones, ¿no? Para poder ahorrar el trabajo. Entonces ahí entendí que tenía que trabajar duro, ¿no? Quitando eso, volví a España. Había una oportunidad única porque... ¿En qué año estamos hablando? Era 2013 aprox. España estaba muy mal, venía de una crisis muy gorda, ¿no? La famosa crisis de Lehman y Brothers, y ahí entonces me di cuenta que el sector estaba pues muy poco maduro y había un problema de financiación brutal, ¿vale? Ninguna empresa, les costaba muchísimo a las startups conseguir financiación. Os recuerdo que ahí todavía no había fondos extranjeros en los cuales ponían el ojo en España. Y la realidad es que había muchos fondos públicos, ¿no? Y el problema es que esos fondos públicos la mayoría de las veces iban a empresas grandes, ¿no? Podía ser IBEX 35, mercado continuo, o luego empresas pues, más industriales que querían pues, digitalizar la compañía o hacían proyectos de digitalización y no llegaba realmente al tejido pyme o al tejido startup y era un problema. Entonces, monté esta compañía y financié pues, de la época a startups luego muy reconocidas, ¿no? En ese momento no eran conocidas. Una de ellas, por ejemplo, que financiamos fue a la nevera roja. De hecho, pues siempre José lo cuenta, ¿no? Que posibilitó pues, crecer y seguir creciendo con menos problemas, ¿no? Entre Nicolás Lucatena y la financiación pública, pues impulsó mucho, ¿no? Y como ejemplos como la nevera roja, TicketBiz, también. Hicimos Blue Move, que no sé si os acordáis en su día, Sí. Job and Talent, Sammy Road. Bueno, Estas son empresas que además de buscar financiación pública y ayudarles con eso, invertiste tú también a nivel personal, ¿no? No en todas, en algunas sí. Ojalá hubiera invertido en la mayoría de todas ellas, pero no en todas. Luego, después de esto,
Tuve una etapa en la que vi una oportunidad en la empresa de gafas Hawkers, me metí 2 años a trabajar ahí 2 años. Y ¿Qué rol tenías dentro de Hawkers? yo tenía un rol de presidente ejecutivo, ¿vale? Okay. Era día a día el rol, pero y sobre todo ahí me encargué mucho de la internacionalización y bueno, y un poco de la operativa. Yo no había invertido en Hawkers, yo lo que había hecho es un poco, digamos, ayudarles a, bueno, pues a hacer una ampliación, a internacionalizar la compañía, a llevarla, digamos, al siguiente paso, ¿no? Ahí estuve 2 años y luego pues me vino la oportunidad, ¿no? de poder crear Auro y fue cuando dejé Hawkers y ahí creamos Auro. Bueno, Auro, para el que no lo sepa, es una empresa de movilidad que básicamente lo que tenía bajo gestión era 3.000 licencias VTCs y no solo gestionaba ellos, sino que operábamos, ¿no? Es decir, para explicarlo muy fácil, Uber son los que consiguen en su marketplace, que consigue poner en común a los usuarios, a los que quieren conseguir un servicio, con los drivers, ¿no? Los conductores. Pues nosotros somos los dueños de las licencias, obviamente contratamos a los conductores y operamos los coches. Toda la operativa que hay detrás, esa es la empresa Auro. Pero además de Auro, o sea, en este momento ya estás activo con The Power MBA. Ahí estoy activo en The Power MBA. De hecho, yo ya ahí estaba en el día a día de The Power MBA. Yo estuve en el día a día en torno a 3 años en Auro, ¿vale? Luego, bueno, se vino Jaime Banús, que era el director de operaciones, y luego pues dijimos que era la mejor persona para ponerse CEO. Y yo ya ahí en COVID, por ejemplo, ya estaba en The Power MBA la operativa. Entonces era algo muy desagradable porque The Power MBA en el COVID iba increíble, ¿no? Todo el mundo no podía salir de casa, entonces no había ocio y lo que quería pues era estudiar. Luego ahora me estudia menos la gente y era desagradable porque era The Power increíble, Auro fatal, ¿no? Y Auro con problemas pues gordos de que pues había preocupación, ¿no? De si íbamos a lograr sacarlo adelante o no. ¿Cuál es el hilo conductor de todos estos proyectos en los que te has ido involucrando? Porque son de naturalezas muy distintas, ¿no? Sí, son hilos conductores. Esto es como todo, ¿no? Yo creo que las oportunidades no salen en el sofá y no salen de una iluminación divina en casa o hablando con tu mujer, sino sale más bien en el barro, ¿no? Sale más bien en la calle. Y estas son oportunidades de la calle. O sea, en el caso de Auro, conocemos a una persona que trabajaba en el sector del taxi. De hecho, él era taxista y de ahí nos comenta que hay una oportunidad de encontrar unos procedimientos judiciales que pueden ser o no licencias VTC, que después podríamos explotar, operar y que después podríamos crear una empresa de movilidad, pues una de las más grandes de España, ¿no? Y luego The Power, a tu pregunta, Rafa Gonzalo iba a mi universidad, socio de The Power, y me llamó y me dijo, me apetece un montón emprender. Él estaba en una consultora. Y le digo, genial, pues de lujo, ya sabes, adelante. No, pero me encantaría que lo hiciésemos juntos. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Y así estuvimos peloteando, pues te diría que yo creo que, no lo sé, porque ahora el acercamiento inicial fue sin una idea concreta. Tal cual, sin ninguna idea, sin ningún nada. Me encantaría emprender, estoy en una consultora, me apetece ser emprendedor. Él ya lo había sido alguna vez y yo le dije que bueno, venga, pues vamos a pensar. Entonces de ahí empezamos a pensar Borja, Rafa y yo en ideas, hasta que al final salieron ideas que luego nacieron en el mercado. Por ejemplo, salió la idea de un Housefy, salió alguna más, pero yo lo único que tenía claro, me pillaba con lo de Auro, levantar deuda, dinero por todos lados, y yo le dije, mira, la única condición es que yo estoy cansado de levantar. No querías ver a un Visiño en pintura. A ti eso se te da bien, ¿no? Y digo, sí, por eso. Yo algo más tranquilo por ahora. ¿Por qué educación? O sea... Ni idea. Educación, mira, de hecho, otro de los socios, Quique, nos llegó un día y nos dijo, joder, me he comprado un mini MBA que lo hace un ex Harvard y me ha costado 200 pavos. Le miramos y dijimos, ¿este qué dice? Y pensamos, joder, Quique es la típica foto de persona
¿sabes lo que te digo? Muy común en España. O sea, es decir, un mercado grande. Es lo que pensamos. Entonces dijimos, puede ser un cliente con un potencial alto de mass market. Lo analizamos bien, estuvimos viendo el mercado y dijimos, joder, pues una propuesta de valor de un MBA actualizado, aprendiendo de la gente que ya lo ha hecho, de directivos de éxito, encima que tenga networking y que lo hagas a través de WhatsApp, eventos presenciales, que lo pueda comprar cualquier persona y tal y cual, y yo creo que el timing fue el correcto. A ver, honestamente, ahora toro pasado, fue la bomba, o sea, no levantamos prácticamente dinero, 100.000 euros, si hubiéramos levantado 14.000 euros nos hubiera sobrebastado porque nunca hubo menos en la cuenta de 86.000 euros, con lo cual nos equivocamos, levantamos demasiado dinero. Cuando las cosas van así tan rápido también, digamos, o sea... Malo. Sí, se suele no ver problemas que se están creando en la construcción de una empresa, ¿no? O sea, se suele perder de vista porque lo oculta el éxito. Pues mira, fue todo fenomenal y llegó COVID. Y todo el mundo piensa que el COVID increíble. El COVID en ese momento fue muy bien. Pero ¿qué pasa con el COVID? Y fíjate, y esto, que hay muchas cosas que lógicamente, bueno, no tengo la suerte de verlas, esta la medio leí, macho. Cuando íbamos increíble, llamé a mi socio y le dije, uno de ellos, llamé a Rafa y le dije, no me mola nada esto. Y me dice, no, ¿qué dices? Esto es la leche, tal, cabrón, era la leche. Y va, tal, no sé qué. Y le digo, no, tío, no me mola nada. ¿Por qué? Porque se está poniendo muy caliente la formación online, porque los tradicionales, cualquier universidad y tal, todo online. Tiene que vender ahora online. O sea, porque antes les iba tan bien presencial que no se ponían las pilas, ¿no? Entre las necesidades donde te pones las pilas. Y entonces van a entrar y tal. ¿Qué empezó a ocurrir? Pasado un poquito el COVID, pues es que ya no sabes cuándo fue COVID o cuándo no, ¿no? Uh-huh. Que empezó a aumentar el coste de adquisición online, ¿no? El CAC, el CPA empezó a aumentar un montón, ¿no? Entonces la música empezó a dejar de sonar, muchos competidores, muchos que nos copió. Hubo una época que lo habréis escuchado, que todo el mundo se llamaba MBA y todo tal. Entonces nos dimos cuenta que es donde quiero llegar, que había que transformar, renacer. Que había que renacer de nuevo, que había que leer el mercado y que había que todo. Tuvimos la suerte que teníamos caja en la compañía y entonces decidimos, pues yo un día, ¿no? Con mis socios decidimos decir un poco al bordo, oye, tenemos que renacer, transformarnos, hemos llegado hasta aquí, ha sido increíble el viaje. Pero ahora, para llegar al siguiente step, el viaje va a ser durete. Moviéndonos, o sea, enlazándolo un poco también con el plano inversor, esto que comentas es un poco que habéis tenido la agilidad y la altura de miras de entender que no es el negocio más defendible del mundo y que hay que estar reinventándose constantemente, ¿no? Y esto, llevándolo un poco al lado inversor, ¿te gustan este tipo de negocios o cómo piensas sobre la defensibilidad de los negocios en los que inviertes? Es correcto. A ver, la defensibilidad de los negocios, vosotros lo sabéis mejor que yo, en el fondo es compleja en general. O sea, te diría que defensibilidad lo tienen muy poco o ninguno, y cuando la tienen ya es porque empiezan a ser grandes, ¿no? ¿Qué defensibilidad tenía Facebook cuando empezó en Harvard? Ninguna. ¿No? Cuando empezó, ninguna. Claro, luego de repente, cuando vemos que tiene más de 10 millones de usuarios, pues claro, empieza a tener una defensibilidad del network effect, de que ya empiezan a usarlo, cuando te das cuenta que los usuarios lo empiezan a usar más de 2 horas. Entonces, yo creo que sí me fijo en la defensibilidad. Pero la escala sola, sin el network effect, tampoco funciona. Es gracioso que menciones Facebook porque tú invertiste en 20, ¿no? No. La versión española de Facebook, que llegó hasta, creo, 15 millones de usuarios. Justo, o algo así. Exacto. Hasta que Facebook entra en España y un poco ahí empieza, bueno, Telefónica lo compró, pero Facebook entra en España y le empieza a comer un poco el pastel, ¿no? Entonces, incluso a esa escala, o sea, ¿cómo analizabas esa situación cuando estabas como inversor en 20 o
No, pues mira, las has explicado muy bien. O sea, ahí Facebook efectivamente está comiendo trozo de la tortilla. Lo que pasa que es verdad que para Telefónica, que fueron los compradores, tenía mucho sentido intentar convertirlo en una plataforma de móvil para los jóvenes, ¿no? Que era lo que tal. Entonces, ahí efectivamente, por ejemplo, fíjate, tú en teoría tenía bastante defensibilidad con 15 millones de usuarios, súper metido en España usándolo, pero llegó Facebook y se comió la tortilla. ¿Por qué motivos también? Uno de ellos. Fue así, es que no me acuerdo bien. Sí, sí. A partir de hecho, sí fue así. Y uno de los motivos también, pues porque con Facebook, por ejemplo, te podías relacionar con gente fuera de España, ¿no? Y había gente que tenía amigos no solo en España, sino que tenía fuera, ¿no? Y luego, efectivamente, en tecnología eran muy buenos, tenían mucho más dinero y lógicamente, aunque Twenty era una herramienta espectacular, pero ellos eran unos cracks, ¿no? Entonces, por eso te digo que efectivamente es que la defensibilidad, joder, es relativa. Ahora, por ejemplo, Salesforce, que dicen que tiene mucha defensibilidad. Yo no te digo que no la tenga, porque creo que la tiene, y mucho. Y tiene un lock-in brutal, ¿no? Pero ya se habla de, joder, la IA va a sustituir los CRMs, ¿me entiendes? O sea, o sea, aquí no está nadie, mira Kodak en su día y mira lo que pasó con Kodak, la gente no sabe ni lo que es Kodak, o sea incluso que... han cambiado la frase de adapt or die a AI or die, ¿no? Sí. No, está claro que no es un tema binario en absoluto, que es como un espectro y ciclos. Entonces, a lo tuyo yo creo que efectivamente ahora y más con la tecnología que hay, ¿no? Y que el mercado va mucho más rápido, a tu teoría, efectivamente, creo que es que tienes que estar en continua reinvención constante. Y de hecho, eso es una de las cosas que veo importante y que es muy difícil leer, que tiene que tener un emprendedor en su ADN. En su ADN tú montas con la concepción de hacer esto, pero es que luego el mercado te va a decir otra cosa, los clientes te van a decir otra, y tienes que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente rápido para poder pivotar y cambiar. Y eso lo estaréis viendo seguro con empresas vuestras que está yendo bien y que habéis invertido, que lanzan más productos, lanzan más verticales, se dan cuenta que hay una oportunidad mayor cuando están ya en el barro de la batalla de ese mercado, ven que tienen que cubrir una necesidad diferente a la que pensaron que tal, y eso creo que es la clave y eso es lo que diferencia entre ¿Y qué señales bueno buscas y uno tú? malo. Esas cosas que no son nada tangibles, ¿qué señales buscas tú pues mira, para ver si son capaces? es muy difícil, depende de la etapa, ¿no? En la que inviertas. Pero vamos a decir que inviertes primero en la peor etapa y vamos a ir por pasos. En la etapa pre-seed, ¿no? Que es, digamos, la peor, que es la que no hay nada. Hay ganas, ilusión y mucha fe. Poco más. Que es la que el emprendedor está encantado de la vida porque no sabe todavía en el lío que se va a meter. Y es en la que tiene un deck, si es que lo tiene una presentación y en la presentación tiene la idea. Y te la cuenta, ¿no? Y ahí es muy complicado, ¿no? Saber si el tío va a aguantar, no va a aguantar, no va a tal. Ahí, ¿qué ocurre? Yo ahora mismo tengo poco tiempo. ¿Por qué? Porque estoy en el día a día de Power y la realidad es que me falta tiempo para poder analizar bien. Pero ahí puedes hacer un background check. Puedes preguntar a gente de su entorno si consigues llegar, que hay maneras de llegar, de cómo es esta persona. Algún amigo, algún conocido. Yo, por ejemplo, en Embate, ellos no lo saben, pero yo les conocí jugando al pádel, vosotros también habéis invertido en Embat, y en el pádel pregunté por ellos porque estaban montando Embat, todavía están con una presentación y me hablaron muy bien de ellos. ¿Pero qué preguntas les haces a esas personas? A las otras personas. ¿Y qué tal? ¿Y qué hizo en su vida? ¿Y cómo le ha ido en el colegio? ¿Y cómo le tienen catalogado? O sea, es puramente un análisis de equipo, o sea, de background check del equipo en la etapa de pre-seed. En pre-seed lo más importante es acertar a la persona. Eso es mi opinión. ¿Y qué características crees que son las claves que hacen que un emprendedor te guste para invertir en pre-seed? Para mí la Porque clave... hablar bien es muy general. Para mí la clave lo dice el refranero español. Con el refranero español tienes la clave de todo. Al que el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por ejemplo, eso es rodearte de gente mejor que tú. El sentido común es el menor de los sentidos. O sea, un emprendedor que tenga sentido común para mí es clave y parece una tontería. El que persevera alcanza, es decir, perseverancia, constancia, resiliencia. Todos esos atributos los tiene que tener un emprendedor de éxito porque el camino es largo, es duro,
poco he visto yo que con la suerte, hay que tener suerte en el camino, pero la suerte tiene que venir acompañada de todo lo que cuento y digo con el refranero español. O sea, un emprendedor tiene que tener todo eso. Verlo es lo jodido, es difícil. Bueno, por eso la mortandad es muy alta, por eso es más alta en Presid. Es verdad que a lo mejor el que es un buen inversor, pues su mortandad es menor. También es verdad que tiene mejor deal flow, va teniendo mejor network effect. Aprendes. Yo llevo invirtiendo en startup 17 años, pues lógicamente aprendes. Es verdad que el estómago se te va haciendo un poco más pequeño porque mira Luis cómo me sonríe diciendo por razón no le falta. Se te va haciendo, ¿no? Porque joder, es duro también ver cómo mueren y a veces te da mucha rabia porque crees que podía haber hecho más el emprendedor, otras veces no, y lo ha dado todo. ¿Les dedicas mucho tiempo a las empresas en las que inviertes como business angel? Yo, como digo siempre, yo estoy disponible 24/7 para cualquier duda, cosa que necesitan y algún impulso, pero yo no estoy en el día a día, ellos son los que trabajan y le dedico el tiempo que ellos me requieran. ¿Con qué les ayudas? Hay algunas cero y hay algunos que sí. ¿Con qué les ayudo? Con que lo que me digan. Hay cosas que yo ya las he pasado, ya las he vivido. Es decir, líos, ahora mismo, por ejemplo, ha habido una ronda en una y les he ayudado con el pacto socios, ¿vale? Porque había cosas que a lo mejor no tenían mucho sentido. Y entonces hay 4 o 5 cosas o 6 que las veo relativamente, claro, rápido porque las he visto muchas veces. Entonces, ahí en concreto con eso. Introducciones. Eso, por ejemplo, es lo que más impacto le da a un emprendedor a corto plazo. Tanto pueden ser de fondos como de empresas, como de gente especializada en su sector. Luego, por ejemplo, pues si tienen algún tema con la estrategia por dónde tirar y por dónde no tirar. Ahora hay una que invertí yo de fuera de España, de Latinoamérica, pues por ejemplo que estaba hablando con un emprendedor, le llamé, se me ocurrió una cosa, le llamé directamente, le digo, oye, creo que aquí vi los números, vi que sus números, él creía que eran buenos y yo creía que eran bastante malos. Le llamé, le dije, oye, ¿te has dado cuenta que los números son complicados? Y me dice, sí, le digo, seguro, ¿no? Y digo, sí, vale, pues creo que tengo la solución. ¿Cómo te peleas para entrar en una ronda? O sea, ¿cómo es buena. te auto-picheas? Tiene unas garras afiladas este muchacho. Tus malas artes. esto. Pues mira, depende. A ver, hay de todo, ¿no? Hay el que quiere que entres bajo todas las cosas. Tienes al tío que ni fu ni fa. De todo, ¿no? Yo ahora ya parto de una base de que en donde no me quieren, que no invierto. En general. No es todo así, porque luego hay un efecto FOMO que somos humanos, que cada vez ocurre menos. ¿Sabes? Tengo la suerte que me pitchean amigos. Pues Luis, por ejemplo, ya sabéis que con vosotros entro en algunas y coinvierto con vosotros. Y también en vuestro fondo, pues las que me llegan por vosotros, directamente sois vosotros los que decís, oye, que entre Hugo, que es la pera. Luego las propias startups te validan. Oye, en BAT ha hablado muy bien de mí, tanto Carlos como Tony, ¿no? Entonces te van validando algunos en los que sí que es verdad que les has podido ayudar o te han pedido ayuda. Yo, si no me piden ayuda en general, pues oye, tampoco meto. Y entonces en general no he tenido muchos problemas. En alguna me he tenido que quedar fuera, pero en otras no. Pero he tenido una hace poco que he tenido que sacar las garras. Ha sido duro. Luego fenomenal. Hemos terminado la negociación y tan amigos, felices y todo tal. Pero fue dura, porque el fondo que lideraba no había en teoría hueco. Uh-huh. Y ya sabéis que cuando me dicen en la que práctica no... lo hubo, ¿no? Esas dinámicas, o sea, te pones más... O sea, es cierto que obviamente necesitas un nivel de colaboración con el ecosistema de inversores, pero cuando estás negociando estas cosas, ¿cuál es tu estrategia? ¿Te pegas más al inversor o te pegas más al emprendedor? Muy buena pregunta. Depende. En cada operación ha sido, por ejemplo, en esta última, solo a los fundadores. Solo, exclusivamente. No he hablado con el inversor. Okay. Por ejemplo, en esta última no he hablado. Por norma general, intento los dos. Es más fácil. Y por el lado de... Hay muchas que solo es al lado inversor, por ejemplo. Hay otras que solo al lado fundador. Intento lo máximo posible. En este caso,
aquí lo más evidente era el fundador y ahí había que luchar. Y luego el fundador es verdad que me han apoyado, ¿no? También es verdad que yo les apoyé y creo que he hecho algún movimiento en esa compañía que les ha generado mucho valor. ¿Y buscas algún sector en particular que te guste más? No. No, de hecho, odio el hype. Lo odio porque lo he vivido y generalmente cuando ha habido hype entra... Pero te puede gustar un sector que no sea hyped. No lo sé, pero por ejemplo, ahora llegan muchas cosas de IA, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras valoraciones súper altas, sobrevaloradas, problemas para entrar, encima tienes que dar las gracias por meter tu dinero. O sea, joder, a mí me gusta que por lo menos me agradezcan, ¿no? Oye, gracias por confiar en mí, no como, oye, gracias por dejarme perder mi dinero ahí. Entonces, bromas aparte, esa es la realidad, ¿no? Entonces, no me gusta porque entras mal. Y de hecho te diría que vosotros lo sabéis, ¿no? Que la peor época de la inversión en startup en España en concreto ha sido 2021, 2022, ha sido tremenda, ¿no? Porque difícil las entradas, valoraciones súper altas, talentos. Me gusta lo contrario. Siempre pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo, ¿no? Que es el ejemplo de Por Vilas. De Por Vilas, que vosotros entrasteis, de hecho, de Por Vilas me lo presentasteis vosotros a Xavier. Nadie quería invertir en e-commerce. O sea, nadie es nadie. Era 2015, lo caliente era marketplace, si acaso, e-commerce ya nadie invertía, como vamos a comprar estocaje y venderlos, mucho mejor darle el pase y punto, simplemente conectar, ofertante con demandante, comprador con vendedor. Pero la realidad es que, fíjate, ahí está, ¿no? Se podía entrar en una empresa que facturaba bien, a una valoración razonable y que podía crear todavía muchísimo valor. Entonces, a mí me gusta todavía entrar en cosas en que la gente, por ejemplo, entraba hace unos meses, entró en una de moda que va fenomenal, he entrado súper bien y estoy encantado de la vida. He montado una empresa de alcoholes con un amigo que se dedica a ello, y todo el mundo ahora está tomando zumos verdes, ¿sabes? Y dicen que alcohol ya no bebe nadie. O sea, que va, me gusta ser contrarian totalmente, donde no pone el foco la gente, creo que es donde están las mayores oportunidades y creo que es donde encima puedes hacer un picking de súper buenas valoraciones. Uh-huh. Con lo cual ahora, por ejemplo, yo no estoy entrando mucho ahora mismo todavía en IA. Creo que hay un poco de lío, creo que hay muchas que van a ser commodity, creo que no se sabe muy bien lo que está haciendo la gente. Yo entro en negocio, yo entro en negocio, en donde veo negocio, donde veo una oportunidad que hay de negocio de verdad, que se está solucionando un problema, no porque haya fancy a tal. Y ahora es que todo el mundo pone detrás la coletilla IA, o sea, uh-huh. Parece que somos retrasados. IA. No, habéis IA hecho no. ahora un curso de IA vosotros también, ¿no? Hombre, claro, nosotros. Es muy importante la inteligencia artificial. Pero os voy a decir una cosa, hemos sido pioneros de la facultad de IA. Llevamos ya más de 2 años que hemos lanzado el primer programa. Vamos por la versión 4.0 de inteligencia artificial. Bueno, si eres el primero no eres parte del hype. El hype viene después, ¿no? Yo formo a la gente para que se dedique a la IA. La mencionas bastante el precio de entrada, pero otra estrategia muy importante como inversor y sobre todo como business angel son las estrategias de salida, ¿no? ¿Cómo piensas al respecto? ¿Cómo intentas maniobrar para posicionarte en ese tipo de salidas? Y situaciones distintas, por asumo que habrá empresas en las que hayas invertido tickets más pequeños y tickets más grandes y que no puedes realmente ejecutar la misma estrategia en ambas, ¿no? Pues mira, va cambiando a lo largo de los años, ¿vale? Yo al principio era muy súper largo plazo, sigo siéndolo a priori, pero ahora os matizo. Largo plazo hasta el final, hasta el exit del fundador, cuando le plazca y le nazca, o cuando los fondos le presionen para vender, o cuando se alineen el fondo y ellos, ¿no? Antes era así, ahora ya no, ahora no lo veo igual. De hecho, esto lo he cambiado, te diría, hace 1 año. Ahora creo que el Business Angel tiene su recorrido, tanto su recorrido inversor, tanto su recorrido para aportar valor también.
en una compañía. En la etapa inicial creo que puede aportar muchísimo valor y a medida que se va haciendo una empresa grande, creo que ya puedes aportar probablemente menos y es un momento de salir si el mercado lo permite y se liquidez. Entonces yo ahora sí que es cierto que si veo la oportunidad de salida y veo que estoy haciendo una buena rentabilidad, una buena TIR, un buen múltiplo, sí que aunque sea vender una parte, un trozo, lo hago. De hecho es atípico, pero hace poco lo he hecho con una y hace tiempo no lo hubiera hecho en mi vida, o sea, nunca lo hubiera hecho. Creo que hay que comprar cuando nadie quiere comprar y hay que vender cuando mucha gente quiere comprar, ¿no? Es el buen momento. A la hora de invertir, ¿qué retorno estás buscando? ¿O es algo que vas un poco modulando en función del riesgo que veas, el tipo de negocio? Pues voy modulando, ¿no? O sea, sí que espero. Mi lectura es acabar teniendo mayor rentabilidad que lo que tendría si lo metiera en un SP500, en un índice de bolsa americana y que me vaya mejor. Es verdad que es más ilíquido, pero es que es verdad que es a lo que me he dedicado toda la vida. Entonces, es donde yo me siento más cómodo, es donde yo conozco a la gente, es donde al final uno hace lo que conoce y lo que entiende. Y yo esto lo entiendo. Y de hecho, generalmente, cuando no entiendo un negocio, por norma general, no invierto porque de hecho me frustro y generalmente cuando lo he hecho la he cagado, ¿no? Y cuando no lo he hecho me ha salido bien. Entonces, retornos no lo tengo claro, pero obviamente pues, joder, pues que cada 10 años acabe teniendo al menos un por 3 mínimo. Debería ser así, mínimo. ¿Qué portfolio tienes a día de hoy? O sea, ¿cuántas empresas has invertido? Pero eso a nivel portfolio, ¿no? Sí, a nivel de portfolio. Compañía, ¿cómo lo traduces? Tendré más de 70 invertidas, yo creo. Lo que pasa es que luego has dicho muy bien, los pesos. Cambian mucho los pesos. De pesos más altos tengo menos. Muy pocas, ¿sabes? Ahí sí que le empiezo a meter más dinero, bastante más dinero, a muy poquitas que me gustan en concreto y creo que ahí, si lo haces bien, pues te cambia mucho la rentabilidad, ¿no? Pero una compañía concreta, o sea, el portfolio por todo lo entiendo, pero teniendo un poco en cuenta tu percepción de la mortandad de las compañías, a la hora de hacerle un ticket a una, ¿por qué múltiplo te levantas, no? Sí, hombre, a mí un múltiplo que es un poco el sweet spot es hacer a partir de 10 veces sería lo increíble. Dicho esto, a día de hoy aquí en España es difícil, es muy complicado. Entonces, también va a depender del dinero que meta. A lo mejor si en una le meto bastante más dinero que a otras que le meto un ticket más pequeño, pues a lo mejor espero menos múltiplo. Oye, y con un por 6, un por 7 me conformo y estoy encantado. ¿Te crees que en España hay potencial para que salgan con cierta recurrencia de empresas de más de 1.000 millones de euros de valoración de verdad, ¿no? O sea, yo creo... No papelito. Sí, no, justo, de verdad. No, yo creo que sí, al igual que hay empresas del IBEX 35 que valen más de 50.000 millones de euros y 100 billion incluso, va a ocurrir, ¿no? Con startups. Lo que pasa es que las cosas toman tiempo, las cosas de Palacio. Yo os he dicho que con el refranero os puedo decir todo. Las cosas de Palacio van despacio, entonces Roma no se construye en un día, entonces va a tardar. Aquí hay un tema que para mí es vital. No se puede construir, desde mi punto de vista, en general, una compañía para venderla. Tú tienes que construir una buena compañía, tienes que formar una buena compañía y ya vendrán es lo mismo, no puedes ir a ligar. Tú tienes que ir a estar abierto y ya no te preocupes que si te duchas todos los días, te pones guapo, haces deporte, trabajas y te va bien, no te preocupes que vendrán a buscarte, ¿sabes? Ahí es un tema complicado porque están como los dos extremos, ¿no? Las compañías solo se compran tal o el que monta una compañía para vender y para mí el equilibrio es, no sé, algún punto intermedio en el que una compañía se empieza a preparar, ¿no? A tender un poco los puentes para venderse, pero sin ninguna intención de venderse en el corto plazo, ¿no? Si no haces ningún tipo de acercamiento, si no sé, estableces relaciones, es muy complicado. No, sin duda. O sea, lo que sí es que eso es otro tema. O sea, es
apuntar a algún día si se pueda vender, pero sin querer. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que conocer a la gente de educación que es mi competidor, tengo que hablar con ellos de vez en cuando, tengo que ver cómo ven el mercado, tengo que hablar con fondos que han invertido en mi sector, ellos también me quieren ver y que les cuente un poco cómo veo yo el sector. Entonces, otra cosa es estar en el mercado y hacer todo ese trabajo que en teoría te tiene que salir como founder y como CEO te tiene que salir natural. Claro. Entonces, te sale natural y estás ahí, pero no es con la intención de vender o no, ¿entiendes? Pero no creo que otra cosa es que hay sí que nos ha pasado, por ejemplo, en Auro, sí tuvimos muy claro en vendérsela a Uber. No había muchas posibilidades aquí en vender la compañía por un tema también de tamaño de mercado, precio y tal, y sí lo tuvimos claro y sí que es verdad que... Concentración de los compradores. Claro, concentración de los compradores, claro. Entonces, ahí sí que hicimos más de preparar la compañía para venderla a Uber o por lo menos si en algún día la quisiera comprar Uber. Pero son casuísticas muy concretas. Yo lo que creo es que hay que priorizar tener una buena compañía y no te preocupes que lo que es bueno, joder, Estrella Galicia nunca se quiere vender y yo creo que han tenido, vamos, un montón de... Sí, pero eso son características de empresas que tienen alta profitabilidad, ¿no? O sea, que dan dividendos. Y que siguen creciendo. Que siguen creciendo, pero que dan dividendos sobre todo. O sea, que es una empresa en la que te puedes extraer valor como dueño, como inversor de esa empresa por la liquidez que genera esa empresa, y empresas de mayor crecimiento que a lo mejor no tienen ese nivel de liquidez, que potencialmente el exit o la venta no, o sea, es la única forma de extraer ese valor y devolvérselo al inversor o al fundador, ¿no? Entonces, por ejemplo, con The Power MBA, ¿cómo ves las dinámicas de mercado y cómo ves el futuro de los próximos años? En cuanto al sector... En cuanto a quiénes, o sea, ¿cómo verías una dinámica o un path hacia o encontrar esa profitability, encontrar esa liquidez con la empresa que te permita extraer valor como founder, o potencialmente una venta a quien serían unos potenciales compradores, etcétera? Yo ahora un poco lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y lo hablo con mis socios, es como, oye, vamos a crear una buena compañía y ahora mismo sí de vez en cuando pues, me siento con gente y tal, porque es normal, pero oye, vamos a seguir creciendo siendo rentables. Eso es un poco donde estamos ahora, es crecer no a cualquier precio, crecer con rentabilidad, es la idea, y no perder. Es complicado, pero es complicado, pero es como una mezcla de intentar ser rentables. Obviamente no estamos optimizando al 100% la rentabilidad, es decir, el sector de educación puedes tener EBITDAs del 30%, por encima del 25%, incluso hay gente que tiene más. Nosotros no estamos centrados ahí al 100%, pero sí queremos ser rentables y no a cualquier precio. Es lo que queremos. Y no vemos una venta a corto plazo ni a medio plazo en The Power. Creemos que hay potencial. ¿Cómo recoger valor, a tu pregunta, a los accionistas? Pues el tiempo lo dirá. A lo mejor efectivamente tendrá que ser dividendos en un futuro. No tengo ni idea, ¿no? A día de hoy la idea es reinvertirlo para seguir creciendo. Vemos potencial, creemos que podemos seguir creciendo bien y en un futuro, cuando no veamos que podemos crecer al mismo nivel, pues haremos M&A, haremos compras. O sea, ¿ves consolidación en el mercado? Sí, en un futuro probablemente, sí, en un futuro sí. Ok. ¿Qué tipo de beneficios tiene ese M&A, aparte de adquirir nuevos clientes potencialmente? ¿Pero ves sinergias en ese tipo de operaciones? Sí, sobre todo ahora que tenemos más verticales, tenemos más facultades. Hay gente que, como es lógico, quiere vender, quiere hacer cash out, o de repente quiere engancharse a un proyecto en el que confía y a lo mejor puede confiar en nuestro proyecto y decir, joder, pues me puedo hacer más rápido, más grande con ellos. Entonces, no tiene por qué ser solo una compra de dinero, que puede ser un mix y que tengan acciones de Power. Y veo que puede haber una oportunidad. Creo que hemos montado una marca chula que tiene branding, que la gente se quiere asociar a ella y que puede funcionar, ¿no? Sí. Y en cuanto a tu pregunta de unicornios de papel,
ya empieza a haber unicornios que no son de papel, ¿no? Idealista, oye, más de 3.000 millones, con un EBITDA espectacular. Yo Pantaleon no sé cuánto valdrá, pero sí me creo que se va a vender por, me lo invento, más de 1.000 millones, ¿vale? Pudiendo ser más. Que ya tienen EBITDA y que tienen buen tal, y así suma y sigue. Entonces sí va a haber, pero es un mercado que no estamos en el mercado americano, ¿no? Desgraciadamente. Hay buen talento, hay mucho talento que desgraciadamente se va de España. Sí, pero como dices tú también, el precio de entrada no es el mismo que en el mercado americano, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios. Efectivamente, menos mal, ¿eh? Menos mal, totalmente. Pues, ¿creéis que habéis levantado ya vuestra última ronda en Power MBA o siguen abiertas todas las opciones? Siguen abiertas, o sea, vemos mucha oportunidad, ¿vale? En el sector. En cualquier caso, a priori, a no ser que el barco se tuerza o se hunda, no levantaríamos por un tema operativo en la compañía, ¿no? Si levantamos es por y para inversión. Y ahí la idea sería hacer un mix, ¿no? Levantar una parte de equity y levantar una parte de deuda. Aunando un poco tu lado emprendedor e inversor, ¿cuáles son un poco, y tu espíritu contrarian, cuáles son un poco las dinámicas más de financiación, de governance, del mundo VC, inversores y tal, que has visto que has encargado negocios que como negocio eran buenos y viables? Generalmente la realidad es que los problemas suelen venir cuando las compañías van mal. O sea, cuando las compañías van bien, en general el inversor con el fundador se pone de acuerdo. Entonces, cuando van mal, ahí ves si tu acuerdo, pacto de socios, está compensado tanto para la parte del fundador como para la parte del inversor. Yo la mayoría de las veces lo que más he visto es que se pelean entre los fundadores. Más que los inversores. ¿Ha ocurrido? Sí, pero es más casuístico. Yo creo que el inversor español, el VC español, en general es súper friendly. Y creo que, para bien o para mal, sabe perfectamente que la mortandad es alta, que es difícil y son muy cualificados. Esto es lo que yo veo y creo que es lo que veis vosotros constantemente. Yo creo que cosas que se cargan el cap table es diluciones muy agresivas que acaban no compensando a nadie, ni acaba compensando a los inversores anteriores, porque ha habido algún down round, rondas de menor valoración, fundadores desincentivados, luego inversores desincentivados. Yo creo que el cap table, a tu pregunta, hay que mimarlo mucho, hay que tenerlo súper en cuenta. Tampoco el fundador se puede pasar de frenada con darse Phantom o Stock Option muy agresivas, porque entonces está diluyendo a los anteriores. En eso estamos totalmente de acuerdo. Veo cosas que a veces no me gustan, por ejemplo, que se alinea el nuevo lead investor con el fundador y obviamente les da igual al lead investor dar un montón de equity mientras se dé antes de que ellos metan el dinero y lo hacen. Entonces, secundarios desincentivan un montón al anterior, secundarios muy agresivos en los cuales también coge mucho dinero el fundador y se desincentiva cuando no es una empresa consolidada, rentable, que gana dinero, como ocurre en el capital riesgo, en el private equity, que eso obviamente es completamente diferente y tiene sentido que tengan un buen secundario, porque o se lo llevan en one-off con un secundario o se lo llevan en dividendo, ¿no? Entonces, por eso no hay que mezclar peras con manzanas, que ese es el problema, que hay que entender muy bien cómo funciona el capital riesgo en general y las diferencias entre una empresa rentable a una empresa no rentable. Entonces, veo a veces desalineamientos con inversores anteriores, fondos anteriores y los fondos nuevos, y eso ahí empieza a desquebrajarse un poco lo que es la compañía, ¿no? Y el cap table. Yo creo que siempre tiene que haber un pacto de socios compensados. Creo que hay que cogerse, el fundador tiene que cogerse un abogado bueno, que no ahorre tanto en abogados. Un buen abogado te puede librar de muchos problemas. A mí me ha ocurrido en Auro, por tener buenos contratos hemos podido ganar juicios en España, y ha sido gracias a tener buenos abogados, ¿no? Sí, hay veces que el abogado siempre va a intentar defender
los intereses de su cliente, ¿no? Y muchas veces lo que hablabas tú, o sea, los intereses de todas las personas, encontrar ese balance, ese equilibrio entre todas las partes de una operación es complejo cuando todos tiran o barran para casa. Totalmente. No, a ver, siempre hay que ceder, ¿no? Yo creo que al final siempre digo lo mismo, digo, todos estamos en el mismo barco porque lo que queremos es generar valor a la compañía. El mismo barco. Y aquí si no se genera valor, para discutir por nada, por peanuts, no merece la pena, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que tienes claro eso, lo demás te da igual. Por ejemplo, algo que desincentiva mucho también es poner un prefer muy alto, cupones muy altos en empresas que no son rentables todavía, complicado, deja muy desfavorecido al business angel. Y luego una de las mayores injusticias que yo veo siempre en este sector, y me voy a mojar, es que el business angel, por ejemplo, apuesta, o los que inviertan en etapas iniciales que tiene un montón de riesgo y es donde la mortandad es mayor por razones obvias, y luego llegan los fondos y se protegen demasiado y al final le dejan muy desfavorecido al business angel. Y aquí, con tu pregunta anterior, ¿hasta cuándo te quedas invertido, no? Pues otra de las razones por las que también vendo es cuando empiezas a estar muy desfavorecido en cuanto a clases de acciones, que cambien las clases de acciones y tus clases de acciones sean comunes, es decir, que no tengan ningún derecho ni privilegio y tengas que acabar vendiendo también por eso, ¿no? Porque he visto ventas en las que yo no he ganado nada habiendo invertido el primero, la gente pensando que habrá ganado dinero y tal, y solo se lo ha llevado los de rondas posteriores, los fondos de preferencias de preferencia, exacto, de liquidación. Y eso lo veo. Entonces, eso, por ejemplo, ahí hay un desincentivo gordo. Apostamos los primeros con lo mayor riesgo. Como todo, hay posturas, ¿no? Y el fondo dice, pero yo meto más dinero. Pero yo siempre le pregunto al fondo, ya, pero ¿tú cuánto metes? ¿Sabes? Tú. Es un poco la cara oculta de las rondas tan celebradas a veces, ¿no? Y luego tienen una cara que lo sé, que es complicado siempre alinear a todo el mundo y que yo creo que business angels que conocen bien y que tienen buena experiencia son bastante importantes también para que los fundadores tengan varias perspectivas, ¿no? Sin duda. No solo al fondo, que a veces dices, no, pero tú tienes aquí un interés muy claro, ¿no? Para reeducarles. Estoy de acuerdo. Mediar, un poco... Sí, estoy de acuerdo. Lubricar todo, ¿no? Estoy de acuerdo. Puedes jugar ese papel. De hecho, lo he jugado en muchas ocasiones. De hecho, en una ronda que ha habido hace poco, pues era la primera ronda de los fundadores y evidentemente, pues oye, son personas que se informan, han cogido un buen abogado, pero claro, no tienen ese conocimiento de haber visto muchas y tal. Entonces, pues claro, les faltaban cosas. Es que de hecho ellos te lo decían con naturalidad. Es que no sé si esto es bueno o real o lógico, malo, es normal o común o no, porque hay una simetría gorda. ¿Juegas a convencer o usas palancas de coacción? No. En general convencer, pero joder, con el pan de cada uno no se juega, ¿no? Y si ves una injusticia muy gorda, yo sí que me gusta contarla y decirla, pero hay que explicarla, ¿eh? Y generalmente, como he dicho antes, con el sentido común se lleva a todos lados. Y por norma general se suele tener sentido común y dicen, joder, es verdad, esto es injusto, o esto no, o esto aquí cedo, o esto aquí no cedo. Sí, en algunos casos, la mayoría de los casos, efectivamente concuerdo contigo que es así, pero siempre hay los que la gente... El que no tiene sentido común, El que no tiene sentido común. Justo, por eso ese no debería invertir, porque no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Y nada, Hugo, mirando un poco hacia adelante, ¿qué apetito tienes para seguir invirtiendo, involucrándote en proyectos? No sé cómo piensas, número de inversiones, en capital que quieres invertir, o vas completamente improvisando. No, obviamente, joder, después de tantos años aquí, ¿no? En la industria, pues efectivamente que en teoría deberíamos conocer un poquito más, ¿no? La inversión y
y el sector y los diferentes sectores y todo, pues no me voy a parar ahora, ¿no? Sería idiota después de... Justo cuando el ecosistema está empezando. Justo cuando el ecosistema está empezando me largo, ¿no? Hemos de decir que hay días que te pillamos en modo parado. Te tengo que contar una cosa, no quiero saberlo. No, me da igual. Ya no invierto en startups. Total, ¿no? Hay días malos, pero yo os lo comenté alguna vez. Cuando hay un día malo, lo que hago, porque me llama alguien que va a morir o estoy mal en mi empresa y tal, yo corriendo para irme a la cama contento, llamo a la mejor empresa que va de mi portfolio. Le llamo al founder, hablo 5 minutos, me da un chute de adrenalina y de alegría y ya duermo encantado de la vida, ¿no? Pero no, sí, mi idea es seguir invirtiendo, lógicamente. No voy a parar. Bien es cierto que, a diferencia de antes, voy a intentar diversificar un poco más. Daros cuenta, y yo esto alguna vez lo he contado, la mayoría de mi dinero, por no decir el 90 y pico, lo tengo en startups, ¿vale? Y si no, entonces es una locura eso, ¿no? Sobre todo, oye, pues yo entiendo que con 25 años, pues a lo mejor si tienes algo de dinero, hagas esa locura, pues aún tienes toda la vida por delante, pero entonces ahora voy a diversificar. Dicho esto, súper metido, sector como siempre, no hay sector, soy agnóstico, aquí lo que hay es buenas o malas compañías, buenos o malos emprendedores, buenas o malas ejecuciones. Pero sector no. Sí es cierto que hay sectores, si no entiendo, pues por ejemplo, salud muy avanzada, biotech, pues biotecnología no suelo invertir, no entiendo las palancas, no entiendo cómo funciona, dependes de la aprobación dependiendo del país, en Estados Unidos el FDA, no me siento cómodo, ¿no? Pero sí es un sector que puedo entender, que puedo aportar valor, que tiene similitudes con lo que tú has hecho, ¿no? Esto lo explico muy bien, ¿no? Habéis visto CEOs que han sido CEOs de compañías muy diferentes. César Alierta fue de tabacalera y fue de Telefónica, ya me contarás tú en teoría qué tiene que ver, ¿no? Jack Dorsey ha sido CEO de Twitter y ha sido CEO ha sido CEO de Square. Elon Musk es CEO de todos lados al mismo tiempo. O sea, lo que quiero decirte que una compañía, manejarla por muy diferente que sea el sector, la puedes llevar, ¿no? Lógicamente, y bien. Pues muchas gracias, Hugo. Seguiremos colaborando en el camino, Hugo. Hombre, esa es la idea. Espero que después de este podcast me sigáis también invitando, ¿no? Sí. Esto sabes que siempre es un mutual exchange. Exacto. Y te invitamos al podcast en un año así, nos cuentas si has diversificado o sigues al 99,9%. Estas locuras son difíciles de cambiar, es un estilo de vida. Totalmente, es un estilo de vida, efectivamente. El tener todo tu net worth y líquido es un estilo de vida. Claro, acá ahora tira al monte. Totalmente. Tirando el refranero español. Millones de gracias, he estado como en casa y os lo agradezco enormemente. A ti por haber venido y por tu tiempo. Mil gracias. Un abrazo. Chao, abrazo.